Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de donde nos estén escuchando y viendo. Mi nombre es Luis Bonilla Molina, soy del equipo de Otras Voces en Educación y hoy conversaremos con Marco Raúl Mejía, el educador popular no solo colombiano, sino latinoamericano, y usaremos tres de sus producciones o los textos en los cuales ha estado participando para orientar la conversa de hoy. Uno de los textos, este libro hermoso sobre Simón Rodríguez, como parte de toda la perspectiva de las educaciones populares, sobre otro texto que tiene varias ediciones, este de sistematización, empodera y produce saber y conocimiento, y finalmente sobre una compilación de lo que ha sido el trabajo de 20 años en Planeta Paz en materia de sistematización y trabajo eh, comunitario, de educación popular. Podríamos hablar con Marco Raúl de muchos otros textos, pero hemos, por el tiempo, preferido trabajar con estos tres. Bienvenido, Marco Raúl. Gracias Luis por la invitación. Y bueno, aquí continuando las múltiples formas de lucha que tenemos en este tiempo, en este continente, que cada día da más sorpresas y nos enseña más cosas. Simón Rodríguez, reivindicas en este texto el recorrido y eres de los pocos, porque no muchos reconocen los orígenes de la educación popular en América Latina y el Caribe en el trabajo de Simón Rodríguez. Simón Rodríguez todavía para muchos de teoría crítica es desconocido. ¿Por qué planteas como algo fundacional de las educaciones populares el trabajo de Simón Rodríguez? ¿Qué es lo significativo para ti de Simón Rodríguez? Bueno, lo significativo de Simón Rodríguez es que de todas maneras en Rodríguez está la pregunta por cuál es la república que se quiere fundar. Creo que claramente se diferencia de tres modelos en los cuales se afincan las repúblicas. Uno, el modelo que intenta regresar a los reyes, que lo va a situar en toda la experiencia brasilera. Por eso ese texto que mostraste tiene una presentación que invito a leer de, de Carlos Rodríguez Brandao, donde Brandado muestra las dificultades y hace la afirmación de que tuvieron rey en Brasil hasta 1868, pero también en México, cuando se fusila o se cuelga a los curas que dirigieron la, la libertad mexicana frente a los españoles, se nombró rey a Iturbe. Entonces hay un primer modelo que es volver al rey y en algunos casos volver al rey bajo criollos notables. Pero hay un segundo modelo que a Simón Rodríguez le tocó enfrentar directamente y es el modelo liberal inglés. La Para, Casteriano. nos, para nosotros es muy claramente a nivel político, en la manera como Santander va a intentar construir el proyecto de reproducir Europa en América. Y es Santander, pero también es Flores en el Ecuador. Por eso cuando viene Simón Rodríguez a Santa Fe de Bogotá, año 1825, Bolívar le pide que reciba a, a Rodríguez, que es el gran maestro, que es el gran sabio de la educación, para que funde el colegio y la educación que se quiere fundar. Y allí Santander le entrega el hospicio de Santa Fe de Bogotá. Pero muy rápido comienza a tener reacción porque en el hospicio, que son las primeras cuestiones educativas, eh, San, eh,
Simón Rodríguez comienza a llevar allí a mujeres, a indígenas, y el escándalo viene, comienza por el clero que dice, ¿qué hacen mezclando en educación hombres con mujeres? Y luego también los criollos, ¿qué hacen los indígenas, los indios, en ese proyecto? Y entonces Santander le retira a todo el apoyo, y entonces Bolívar le dice que mejor vaya con él, que él está llegando ya, va por Guayaquil, que le van a enviar algunos soldados, que le van a enviar armamento para continuar la campaña libertadora, y entonces Rodríguez viaja, y cuando se entera de esto, Santander financia la avenida de Lancaster a Caracas, no la financia a Bogotá porque él es el que lo trae, pero porque de todas maneras era chocar muy directamente con Bolívar. Pero sin embargo lo lleva al Ecuador y lo envía también a los mexicanos. Y ahí se da esa famosa frase de Simón Rodríguez cuando le dice a Bolívar que Libertador no deje llegar esa, esa educación que tratan de traer a América. Yo no hablo de oídas, la viví propiamente y la viví propiamente y la conozco como se practica. Y dice esa frase que parece que sigue sirviendo para hoy, que parece una sopa de hospital, en donde los niños repiten, aprenden de memoria y repiten como papagayos. Entonces yo creo que Ese sería el segundo proyecto. ¿Y cuál sería el tercero, más? ese y el tercer proyecto es el proyecto que en alguna medida encarna Sarmiento en Argentina. Cuando Sarmiento plantea en ese libro de que la barbarie nos viene de la Pampa y la civilización nos llega por el Río de la Plata. Y entonces escribe el famoso texto en el cual va a renegar de todas las costumbres y va a plantear que alguien que realmente represente el futuro de la Argentina va a ser alguien que tenga los modelos ingleses. Y en su texto va a hacer una apología de la manera como visten y de todas maneras ese texto que lo va a escribir en Chile para enfrentar a Flores eh, va a reconstruir un modelo inglés. Y ese modelo inglés que va a diferenciarse del de Santander en el sentido de que no era Lancaster, sino que se refería un poco a toda la cultura y a la cultura eurocéntrica del vestir, del hablar, de las costumbres, y que es el texto que escribe en Chile cuando él se va al exilio, eh, Domingo Faustino Sarmiento. Ahora bien, Simón Rodríguez siempre defendió una educación nuestra. Cuando digo ni calco ni copia, pero también quizás junto a Fals Borda son de los dos educadores populares que también han reivindicado la ciencia. Es decir, no copiar de Europa, no copiar del método, pero sí reivindicar un conocimiento que también debe ser apropiado desde una lectura propia de América Latina. Sí, yo creo que para mí el planteamiento de todo esto con la decolonialidad de tanta moda, que a veces que participo en foro con ellos, les digo que la discusión está claramente planteada, porque ya en 1826 escribía, escribía Simón Rodríguez, la sabiduría de Europa y el bienestar de los Estados Unidos son dos enemigos para pensar por cuenta propia en América. Entonces,
era muy interesante porque él, a la vez que hace la crítica, mantiene toda la idea de un pensamiento, porque algunos tratan de verlo como si fuera algo que niega el conocimiento, y eso no es así. Es más, toda la experiencia cuando él se tiene que ir de Caracas acusado por estar muy cercano a los conspiradores de 1796, él se va y está en Jamaica, y en Jamaica crea unos primeros colegios, y luego se va a Estados Unidos, donde trabaja en imprentas, y tomando lo de las imprentas, hace todo ese proceso de relación con el conocimiento, con un elemento adicional, y es que Simón Rodríguez hablaba 8 idiomas. A veces algunos intentan decir, no, es que esas cosas de la educación popular, y cuando planteaba la educación popular en el Congreso de Angostura, Bolívar va a decir, eh, la educación que guiará el proyecto de esta república será la educación popular. Y cuando hablaba, se refería a eso que le había enseñado Rodríguez. Tanto que cuando él se encuentra en París, él le orienta, le dice que deje de dedicarse a la buena vida y dedicarse solo a las mujeres, porque parecía que Bolívar tenía mucho éxito entre las condesas y las noblezas europeas, y, En eso se y le parece dije, deje, colombiano. En eso parece colombiano. le dice, o venezolano. Y entonces le dice, hay que trabajar. Y entonces Bolívar le dice, vámonos para la coronación de Napoleón. Y cuando se van a la coronación de Napoleón con otro personaje venezolano, eh, vuelven de allá y dicen, siquiera lo vimos, porque es lo que no se puede permitir que se haga en América. En América no puede permitirse eh, este tipo de coronaciones, este tipo de emperadores, y tenemos que construir un proyecto propio en América. Y ahí le hace hacer lo que cuando pasan por Roma, la famosa proclama del Monte Sacro, uno de los montes de Roma, de jurar libertad a la patria y dejar la vida licenciosa que llevaba Bolívar, gastándose los dineros de la familia, del cacao y los ganados en Europa. Entonces creo que hay un proyecto y un proyecto de educación popular que está en lo que tú dices, o inventamos o erramos. Es decir, había que construir parte de ese proyecto. Y en ese sentido, por ejemplo, eh, cuando va a discutir con Bello, porque también algunos dicen que es que no, Simón Rodríguez va a tener diferencias muy grandes con Andrés Bello, y las va a tener en torno a eso de que Andrés Bello decía que la educación que ha de darse a la gente menesterosa es solo aquella que necesita para vivir en esta república, y que no se les debe dar más de lo que de la cultura que necesitan las clases elevadas. Y Rodríguez precisamente dicen que esas discusiones fueron muy fuertes cuando él estuvo en Chile y decidió devolverse, y viene todo ese periplo en donde intenta crear las normales. La normal es de Túquer, Colombia, va a ser una creación de Simón Rodríguez, y representan enfrentar un poco el modelo de normal que había estado moviendo y preconizado Santander. Entonces yo creo que solo en ese contexto del tipo de república que se pretende plantear es posible entender a Simón Rodríguez. Y creo que para mí es Simón Rodríguez en donde trato de mostrar la vigencia de Simón Rodríguez aún en los planteamientos hoy de nosotros contra el neoliberalismo, sirve me perdonan, para culturizar a mucha gente la educación popular, que todavía tiene una versión de educación popular totalmente reducida a educación de adultos, o de una educación de popular
que lo único que sirve es para la calle y para la protesta y no para el pensamiento. Y creo que en ese sentido de tu pregunta, creo que nos hermana mucho en las luchas Orlando Falsborda y Simón Rodríguez. Fals citó varias veces en sus textos a Simón Rodríguez. Yo por ahí tengo un texto en donde comparo a Freire y a Falsborda, digo la importancia de los dos en la educación popular latinoamericana, y a propósito coloco una cita de Falsborda reivindicando a Simón Rodríguez, cuestión que nunca existe en los otros pensadores, porque creo que parte de lo que hemos vivido este tiempo es que es una educación, unas educaciones populares, que ya decimos en plural, que se está haciendo, que no es, pero porque tenemos que ir a buscar en la tradición. Creo que los trabajos de Danilo Streich en Brasil sobre los orígenes de las educaciones populares, que ha hecho un trabajo muy interesante de ligar el pensamiento no solo de Simón Rodríguez, sino a mostrar que había una construcción específica de educación popular en algunos grupos originarios y en algunos grupos afros de los quilombos que se daban en Brasil en ese tiempo. Entonces creo que reivindicar a Simón Rodríguez es un poco reivindicar una historia que es más larga y que tiene algunos eventos más grandes de aquellos que intentaron solamente ver a Freire, y no para negar a Freire, sino precisamente para darle el valor a Freire que hace que se convierta hoy en lo que Gadotti en algún momento dijo, y es que la educación popular es el cuarto paradigma de la educación en el mundo, en la época de la modernidad. El primero sería el alemán, el segundo sería el francés, el tercero sería el anglosajón y el cuarto sería el latinoamericano. Entonces, es para mí hacer ese esfuerzo que hemos venido haciendo muchos, es poder reivindicar y colocar la pedagogía latinoamericana en una tradición que han intentado borrar algunos de los postestructuralistas o latinoamericanos que se mueven más en ese campo postestructuralista francés o inglés, que pareciera que esta cosa de negar lo propio fuera parte de una enfermedad que se lleva en las venas también. Marco, inventamos o erramos, pero también ha sido vulgarizada la frase. Algunos plantean casi que partiendo de cero para poder construir. Y como tú decías, en la perspectiva de Simón Rodríguez hay que reivindicar el conocimiento previo, de los saberes, todo para poder construir. Algunos decimos que ahora Simón Rodríguez diría inventar para no errar. Precisamente algunos, desde una perspectiva académica, dicen, bueno, pero Simón Rodríguez nunca escribió sobre sistematización, algo sobre lo cual sí escribe Marco Raúl Mejía. Es como si el desarrollo de la educación popular no hubiese tenido también momentos de construcción, y para llegar hoy a lo que plantea de manera sintética Marco, tú en el texto de sistematización. ¿Cómo vincular el trabajo de Simón Rodríguez con la sistematización? Bueno, yo creo que en el corazón del proyecto de Rodríguez están los saberes, el reconocimiento de los saberes de la gente, el reconocimiento de los saberes de las gentes que no tienen esa formación académica y cultural, pero que también la tienen. Entonces, Simón Rodríguez, por ejemplo, en sus textos es muy fuerte contra la exaltación de las gentes sin promoverlos, sin garantizar que ellos desarrollen unas prácticas muy particulares. Y entonces él en algún momento comienza a diferenciar eso tan bello, en donde diferencia quién es un académico. El académico es el que habla desde arriba y dice sus verdades.
¿Quién es un profesor? El profesor es aquel que repite para que los otros digan lo que él dice. ¿Quién es un maestro? El maestro es aquel que busca sacar el saber de las gentes para que ese saber de las gentes se convierta en discusión, se convierta en elaboración, en el reconocer propio. Por ejemplo, eso va a ser muy fuerte cuando intentan Chuquisaca reconocer por qué hay que construir una escuela y una escuela que hable el quechua y el aymara, que no es solo el latín, y escribe esa crítica al latín tan preciosa que está en los textos de Chuquisaca de Simón Rodríguez. Entonces, en Simón Rodríguez hay una preocupación por relacionar el saber de las gentes que él dice y el conocimiento. Yo en mi texto muestro en algunos pasajes cómo se hace esa diferencia y ya esa diferencia está en Simón Rodríguez. Y creo que eso nos inspiró a muchos para seguirle el rastro a ese esfuerzo de las educaciones populares por darle forma a un pensamiento propio. Por eso, citando muy rápidamente, encontramos que no era solo Rodríguez, que estaba en Artigas, que estaba el mismo pensamiento en las luces de Martí, que estaba en el pensamiento de los que intentan construir las primeras universidades populares en América, universidades populares que están planteando la necesidad de reconocer el saber de las gentes que trabajan más desde lo manual y que tienen un saber, y que luego vamos a articular a Gramsci, recuperando a Gramsci como todo el ejercicio de la hegemonía y la contrahegemonía, pero que lo encontramos en Avelino Siñañi y Elizardo Pérez cuando montan la experiencia de Guarizata. Y luego también ahí José Carlos Mariátegui, cuando comienza a plantear lo del marxismo indoamericano, que llevó a que la Internacional de la Educación mandara un avión en 1934 desde Moscú a No, ver no, qué la, eran la, no la Internacional de la Educación, la Comiter, la Internacional a la también. Comiter, perdón, sí, perdón. La Comiter mandó en 1934 un avión delegados para hacerle el examen a Mariátegui a ver cuál era el marxismo que estaba difundiendo por acá, que ya no respetaba la tradición que se mandaba desde el Comiter. Pero luego también nos encontramos esa experiencia que decía tan potente cuando se diluye Guarizata, y Guarizata es la dictadura de Salazar, la termina por allá en el 38 y Cárdenas se lleva a Elizardo Pérez para construir las normales, ayudar a construir las normales en, 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 en México. Y luego en 1950, para mí que es el gran evento en el cual, desde mi perspectiva, desde luego, ahí hay muchas miradas, se le da forma a la sistematización, el consejo, el Amauta, le pide a Lizardo Pérez que escriba la experiencia de Guarizata porque no se puede perder. Y Elizardo Pérez hace lo que yo llamaría una primera sistematización. Entonces, la sistematización lo que hace es recoger esos sentidos de unas formas de conocimiento que están más fundados en las prácticas. Y al estar fundados en las prácticas, esos procesos nos colocan un horizonte que hoy ya leemos críticamente desde otra perspectiva. Porque lo que hace el Amauta es decirle, venga, esto no se puede perder. Ustedes hicieron esa experiencia. Y entonces ahí se producen unos videos, de la época, se producen unos cuadernos en los cuales cuentan la experiencia, que va a ser después lo que Noel va a ayudar a rescatar
para que la ley No de la misma, no de la En misma. Bolivia se llame la ley 070 con Evo, se llame Avelino Siñani y Elizardo Pérez, para darle lugar a eso. Pero si miramos en todo eso, ¿qué es lo que constituye esa identidad? Es una identidad de las prácticas. Las prácticas tienen unos saberes que necesitan ser trabajados con rigor. Por eso la sistematización hoy, si queremos, y acabo yo de dar por ahí un seminario, unas charlas en un doctorado, mostrando cómo hoy se convierte en un nuevo lugar epistémico para mirar y para hacer investigación. Y ahí yo manejo la hipótesis que está en ese último libro que coordinábamos con Carlos Rodríguez Brandao sobre investigar desde el sur, metodologías y epistemologías emergentes, en donde lo que hacemos, cuando trabajábamos eso, Brandao me dice, no, concéntrate tú en fundamentar la práctica y yo trabajo la reelaboración de la investigación-acción en clave de esta investigación. Y entonces emerge lo que nosotros sabemos, esa quinta mirada. Entonces, sintetizo rápido, en Occidente han existido 5 entradas, lugares epistémicos. Después de que se acaba el Ibris.0, ese lugar donde creían que miraban los positivistas, porque sí miraban objetivamente, miraban la realidad. Esos 5 lugares son, 1, la teoría, que corresponde a todo el mundo griego y a todo el mundo teológico, que se ve muy bien reflejada en la película y en el libro de Humberto Eco del Nombre de la Rosa. 2, la mirada desde la experimentación, que da origen a la ciencia moderna y al positivismo, como que durante 200, 300 años se convierte en el único método para mirar en cualquier, sea en lo humano, en lo social. El tercero, el tercer lugar para mirar es ese lugar en el cual aparece claramente la organización del conocimiento de la acción humana y la acción humana en lo social, cómo se da, que va a generar todas las teorías de la acción, en el mundo inglés Kurt Lewin, después cómo se recupera por Valls, etcétera, muchos autores. Pero aparece un cuarto elemento un cuarto lugar epistémico desde donde se mira, y que lo han forjado fundamentalmente las luchas feministas y las luchas, los lugares en donde todas las luchas por la orientación sexual se dan, todo el movimiento LGBTIQ+. Yo tengo una amiga que fue la que me abrió los ojos de eso, la mujer de un amigo mío, de Fernando Torres, Erika, que vive en Brasil, y estuvo trabajando lo de el SIDA. Ella fue de las que desarrolló la prueba ELISA para el SIDA, y después ella se dio cuenta que eso había tenido unas manipulaciones grandísimas para generar todo eso, y ella se fue a estudiar lingüística para poder ver cómo había sido usado todos estos elementos por los medios para trabajar lo del SIDA. Y ahí aparecen los sistemas autoobservantes, es decir, aquello de no es lo mismo una mujer negra que una mujer blanca, que no es lo mismo esa mujer negra si es campesina, si es analfabeta, que fue lo que le dijo a la vicerrectora de la Autónoma, Domitila Barrios, después de la conferencia de Pekín sobre la mujer, y que ha abierto una línea muy fuerte para ver los feminismos populares y los feminismos comunitarios. Y la quinta mirada es la práctica como un nuevo lugar epistémico. Nosotros acabamos en Planeta Paz y invitamos a la gente, acabamos de hacer un proceso con 65 organizaciones sociales populares en Colombia, sacamos 8 tomos con temas de género, con temas de producción, con temas de movimiento pedagógico,
con temas de juventud, etcétera, etcétera. 8 tomos, invito a que los busquen ahí en la página y los debían colgar ustedes en OVA, porque se los envío para que lo cuelguen en OVA. Pero la sistematización hoy es una forma de investigar las prácticas. En ese sentido no sirve para todo, porque también hay gente que cree pues que es que ahora nos inventamos esto y ahora eso reemplaza todo. No, creo que hay que tener la humildad de un conocimiento y no podemos ahora nosotros volvernos monoculturales como fue el positivismo en sus inicios y en sus 200 años de desarrollo. Entonces la sistematización hoy es una forma de investigar las prácticas y lo que ha hecho es colocar un nuevo lugar epistémico en esta búsqueda de la investigación, digámoslo, en Occidente. Claro, pero, perdón Luis, esto significa que vamos a tener que pelear mucho con la cienciometría, con la titulometría y la bibliometría en que se ha enclaustrado la universidad latinoamericana. Marco, en tu texto de sistematización planteas 7 cuadernos. Un primero construyendo el proceso, un segundo siguiendo los instrumentos, un tercero construyendo la caja de herramientas, un cuarto usando las herramientas, un quinto interpretando y construyendo categorías, un sexto produciendo el saber de la práctica y un séptimo sistematizando la sistematización. Pero a partir de lo que tú dices, un nuevo paradigma desde la práctica, estaría esto encuadrado en una especie de neoempirismo porque no hay en ninguno de los momentos una reivindicación de la teoría previa, de la teoría construida previa, o cómo se enlaza esa teoría previa con el enlace de la sistematización. Te respondo y por favor me lees el anexo y léeme la frasecita que hay en el anexo, en el último. 113, porque casualmente coloqué, y si se lee bien el libro dice, siempre estamos acostumbrados a leer la teoría primero como fundamento, sí, y entonces acá la teoría está al final, para que el que haya recorrido el camino sea capaz de encontrar el sentido teórico. Pero léeme por qué inicio con la cita de Alicia. Léeme la cita de Alicia, por favor, que yo no tengo el texto aquí a mano. Déjame buscarlo. No, ahí en ese. Alicia observó sí, con mucho interés cómo el rey sacaba un enorme cuaderno de notas de bolsillo y empezaba a escribir en él. Se le ocurrió entonces una idea irresistible y, cediendo a la tentación, se hizo con el extremo del lápiz, que se extendía bastante más allá, por encima del hombro del rey, y empezó a obligarle a escribir lo que ella quería. El pobre rey, poniendo cara de considerable desconcierto y contrariedad, intentó luchar con el lápiz durante algún tiempo sin decir nada. Pero Alicia era demasiado fuerte para él y al final jadeó: querida, me parece que no voy a tener más remedio que conseguir un lápiz menos grueso. No acabo de arreglármelas con este, que se pone a escribir toda clase de cosas que no responden a mi intención. ¿Qué clase de cosas?, interrumpió la reina, examinando por encima del cuaderno, en el que Alicia había notado: el caballo blanco se está deslizando por el hierro de la chimenea. Su equilibrio deja mucho que desear. Esto no responde en absoluto a tus sentimientos, dijo la reina. Bueno, ese es el sentido. Y ese capitulito final es el que hay que leerse, porque ahí está un poco el fundamento teórico de la sistematización. Porque un poco en la sistematización, la teoría no está al comienzo. En la sistematización, la teoría está al final. Yo les digo mucho por ahí cuando trabajo con maestros en lo del movimiento pedagógico, que entonces el marco teórico, les dije, no, es que, ¿qué es lo que han hecho? Vengan, trabajamos lo que han hecho. Para las tesis,
Yo a veces veo tesis de doctorado, de maestría, que reivindican la investigación-acción, pero no rompen con el modelo capítulo 1 marco teórico. Entonces colocan la teoría de primera. Claro, y en la sistematización, la teoría está en la práctica, en el proceso vivido, porque no hay práctica sin teoría, y eso es lo que intentamos mostrar, pero es la teoría de ellos. Yo tengo una anécdota que le pasó a una profesora que me dice que quería ir a una maestría, se fue a la maestría y se retiró muy rápidamente porque me dijo, no, llevé mi práctica que quería sistematizar porque creí lo que me dijiste. Y entonces apareció la profesora de Foucault y me dijo que no, que había que meter la teoría, lo que ella estaba haciendo había que colocarle como marco a Foucault. Y ella me decía, yo nunca he leído a Foucault. Le dije, pero es que ese es el papel de los asesores, tener alumnos y tener discípulos. Y para tener discipulado hay que hacer que la gente repita las pendejadas que uno dice. Entonces, esa es parte de la crisis de la universidad con las tesis de grado, porque ya toman la práctica, pero la práctica termina metido en el marco teórico que tiene el profesor, no en las prácticas, no en los marcos teóricos que le dieron origen al desarrollo de esa experiencia de esa manera, y que la leía de otra manera en el sentido de John Dewey, de que la experiencia es aquello que es posterior a la práctica, porque la elabora, ¿sí? Marco. Sin embargo, quizás tendríamos que pensar en la academia, en la universidad, para estos efectos de tesis, que tiene que haber otro modelo de comunicación de los resultados de investigación, porque al final la tesis es la parte de comunicación que encaja solo en el paradigma positivista y no otros modelos de hacer tesis que tienen que corresponderse a otros enfoques epistémicos de cómo abordamos la investigación. Yo creo que en Colombia se han dado pasos interesantes. En algún momento, cuando Víctor Manuel Moncayo fue rector de la Nacional, surgió un grupo y plantearon una educación no desde las competencias, sino desde las capacidades. Y eso generó en alguna medida unas dinámicas de escritura distintas. Lo que pasa es que después vino esa planadora de la cienciometría con las escrituras organizadas en torno a Scopus y a todas estas cosas en donde vos lo que tenés que citar y tenés que citar autores muy actuales, si citas cosas muy... entonces, los trabajos que ahora pagan es por eso. Todas esas revistas depredadoras se llenaron de gente que pagan porque les publiquen para tener puntos, que en el caso colombiano da para la universidad, y entonces han castrado el pensamiento propio y han castrado el pensamiento crítico. Entonces es necesario, y hay universidades que le han abierto campo a la sistematización para sus tesis, pero entonces viene Colciencias, que no ha sido capaz de cambiar aún con un gobierno progresista y mantiene todas esas líneas de producción de esa manera. Yo creo que ahí hay que dar un debate, pero que no es solo de Colombia, es latinoamericano y por el mundo, porque en alguna medida eh, los lingüistas lo saben mejor que uno. Lo que hay ahí es otra vez la universalización de una forma de pensamiento único, que en educación no la metieron con el gol después de el proyecto Ningún Niño Dejado Atrás de Bush, que metieron todo el neoliberalismo a la escuela y entonces metieron los controles y en última lo que entró ahí fue el positivismo. Se positivizó la escuela con las benditas evidencias, con todo esto. Eso hay que escribirlo con detalle porque el tipo de producción de movimiento pedagógico en el caso colombiano y de lo que acabamos de hacer nosotros como Planeta Paz con estos 8 libros que te los voy a enviar para que los cuelguen ustedes en otras voces, es eso, es enfrentar precisamente esa mirada y no solo eso, sino mostrar la manera como los sectores sociales populares, son 64 organizaciones, acompañadas, logran un tipo de producción que corresponde más a sus contextos, a sus realidades y apuntan para la transformación de sus organizaciones y de sus realidades.
A partir de eso, sería bueno que entráramos en el último de los temas que nos convocan hoy, tema de movimiento pedagógico. La experiencia en Colombia es bien importante. Nos habla de 64 organizaciones, de un tejido de red, pero ese no es el fenómeno que vemos en América Latina. En América Latina hay un proceso enorme de fragmentación, cada quien hace una experiencia propia, hay también una especie de, en muchos casos, tiene su propia marca, su propio sello, y con eso pareciera que hace suficiente. Nos parece que hay un camino por recorrer aún en tejer un tejido valga la redundancia, de las educaciones populares en la región para poder tener una mayor fuerza, una mayor presencia en una disputa que, como lo hemos conversado hoy, no es nueva, tiene que ver con los proyectos de nación, ¿entiende? Y cómo nos diferenciamos, cómo construimos un continente, unas naciones que tengan un proyecto propio y, por supuesto, una educación propia. Cómo trabajar el movimiento pedagógico latinoamericano con una mirada mucho más integradora, mucho más de red, con mucho más humildad, donde no haya una supremacía de un modelo y otro, entendamos que hay educaciones populares en plural y que todas son necesarias, todos esos enfoques para poder construir un horizonte compartido. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que reconocer que la fortaleza del movimiento pedagógico colombiano, que fue capaz de recoger distintas expresiones de educación y pedagogía, y en ese momento entraron todas, se la demos a FECODE, al sindicato. Y hoy lo sentimos otra vez muy vigente, muy en la pelea, ahora que estamos dando las luchas por las transformaciones educativas y pedagógicas. En estos días que han estado tan pegados del problema de la salud en Colombia, hemos seguido teniendo reuniones con ellos, eh, interesados en fortalecer toda esta dinámica de una construcción de una educación más colectiva. Entonces yo sí diría y yo vengo haciendo mucha fuerza en eso, con los grupos que trabajamos de movilización social por la educación, de expedición pedagógica, es que es muy importante la organización social. Me parece que en muchos lugares lo que existen son experiencias individuales, lo que existen son experiencias de gomosos de la educación y la pedagogía, existen procesos más colocadas en grupos muy específicos. Yo creo que hay que tratar de colocar el movimiento pedagógico en las esferas de las organizaciones, de los movimientos, y no solo que sean de la educación popular. Yo creo que en algún momento, hace unos 6, 7 años, la Internacional de la Educación decidió trabajar lo de movimiento pedagógico como parte de la política internacional y como una de las maneras más potentes de enfrentar el neoliberalismo. Yo en algunas charlas que había dado, había hecho mucho énfasis en el asalto a la pedagogía que ha hecho el neoliberalismo en estos últimos 30 años de leyes de educación. Bueno, tú has hecho un gran aporte con lo del apagón pedagógico global, pero ha sido una cosa en escala. Y yo digo que el último asalto claro es el didactismo que colocan los gringos negando la pedagogía. Ese didactismo que termina planteando una didáctica puramente instrumental, sin concepción política, una educación sin concepción social, totalmente instrumental para dar lugar en las pruebas. Entonces creo que esta es una tarea de todas y todos los educadores de América Latina y del mundo. Hay que contarle a los europeos también que la pelea pedagógica es central en este capitalismo cognitivo que está intentando apoderarse de lo que fue la pedagogía a través de las didácticas específicas y a través del manejo de la tecnología, como si la tecnología fuera totalmente neutra, como si el algoritmo no fuera hecho por humanos y no colocaran sus intereses en el algoritmo. También las mismas empresas tratando de capturar con eso que hemos ya llamado en otros lugares el filantrocapitalismo de las tecnológicas. Un filantrocapitalismo que dice que le regala a los países, y claro, le regala a los países para colocar el proyecto del STEM basado en las tecnologías de ellos
en una idea de práctica que es la de los ingenieros, pero que tenemos que elaborar y entrar a esas discusiones. Entonces creo que el movimiento pedagógico en estos momentos, los argentinos también han tenido algunos horizontes de movimiento pedagógico. A mí me tocó acompañar en Bolivia un periodo en donde se estaba proyectando una ley de educación desde los sindicatos de Bolivia, pero ganó Gonzalo Sánchez de Lozada y llevó como viceministro a este hombre indígena, ¿cómo es que se llamaba? Eh, que decía que todo proyecto que no fuera el indigenista era proyectos de asalto al proyecto boliviano. Y el hombre terminó entregándole la ley de educación de Sánchez de Lozada a los neoliberales. Y fueron algunos chilenos a asesorar de esos que habían colocado el modelo del Banco Mundial allí. Entonces yo creo que es la hora del movimiento pedagógico. Yo sigo insistiendo, nunca fue tan subversiva la pedagogía como en estos tiempos. Y tan subversiva porque la pedagogía hoy está en el corazón de un proyecto, de un maestro y una maestra que se niega a ser simplemente un profesional en el sentido neoliberal, y entonces él está dispuesto a pensar la educación, a pensar la escuela, a pensar la urgencia de este proyecto para la sociedad. En ese sentido creo que estamos en la hora y yo sí invitaría a que los sindicatos, la Internacional de la Educación, retome ese evento que hicieron en Colombia del lanzamiento del movimiento pedagógico a nivel internacional, porque es la hora de la pedagogía si queremos realmente enfrentar este tránsito que estamos volteando y que ya lo comenzamos a ver nuevamente, porque esa ley de Trump metió toda la línea de la privatización, metió toda la línea de las escuelas charter y por suerte también hay un debate fuerte. Yo invitaría a leer a la señora Diana Ravitch, que ha sido como, ella fue la gran arquitecta de la reforma educativa del STEM en Norteamérica. Ella diseñó las competencias y los estándares en el gobierno de Clinton y estuvo en todas esas discusiones últimas de la ley de Clinton. Eh, pero ella se fue luego a asesorar por el mundo reformas educativas y en el 2010 escribió un artículo que se llama ¿Por qué cambié de opinión? Y se le vino medio mundo encima porque ella dijo, no creo ya en esta educación hecha al modelo de la industria. Y entonces se le vino el mundo encima y escribió ese libro que se llama Vida y muerte del sistema escolar americano, lo que las pruebas estandarizadas y la evaluación puede hacer por su crisis. Entonces yo creo que estamos en un momento bien interesante y la invitación es a que realmente desde América Latina comencemos a conversar con la gente progresista de todo el mundo para plantearles qué es lo que nosotros estamos viendo de movimiento pedagógico en estos momentos y la importancia de la pedagogía hoy en estos tiempos, que la pedagogía de hoy no es la pedagogía de hace 40, 50 años, sino que como dice nuestro sabio mayor Estanislao Zuleta, hoy la educación se convirtió en un campo de combate y en ese campo de combate debe trabajarlo el profesor de la primaria, de la secundaria, el profesor de física cuántica, dice el profesor Zuleta. Todos en la pedagogía tenemos claramente el arma del educador de estos tiempos y la invitación es a que hagamos movimiento pedagógico en América Latina y que construyamos ese movimiento pedagógico y nos dejemos de hegemonías. Hay que acabar las hegemonías al interior de todas esas cosas. Algunos tienen más experiencia, otros tienen desarrollos propios, particulares. Juntémonos y hablemos. Creo que para eso tiene que servir el evento mundial contra el neoliberalismo en educación que se va a hacer en Río de Janeiro para que discutamos y coloquemos la pedagogía al centro del debate y como parte fundamental hoy de las luchas políticas de los maestros del mundo. Muchísimas gracias, querido Marco Raúl. Ha sido un diálogo bien fructífero, bien para pensar, para
obligarnos a reflexionar. Como tú decías, en noviembre de este año se realiza el tercer encuentro mundial contra el neoliberalismo educativo y ahí tendremos un espacio especial para la presentación de movimiento pedagógico, perspectivas pedagógicas, y hay que usar ese vínculo sindicatos, colectivos pedagógicos para fortalecer. Y cerramos con una cita para aquellos que dicen que Simón Rodríguez no se vinculaba, o es imposible vincular a Simón Rodríguez con la lucha sindical del magisterio. Una de las frases que a mí me gusta mucho de Simón Rodríguez es aquella que dice: un maestro no puede ser un simple que se deje gobernar por quienes mandan, ni un necio que se haga valer por el empleo. Nos vemos muy pronto. Un abrazo, precioso, precioso. Chao. Adelante. Gracias, Luis. Un abrazo para todos los compañeros de todos lados que nos están escuchando o que van a escuchar esto más tarde. Espero que nos encontremos en la lucha. Así es. Un abrazo enorme. Abrazos.